tenemos una superficie que tiene esta ecuación, z igual a 1 partido por xy. Bueno, y es una superficie que si la dibujamos, pues tenemos el eje z, por ejemplo, tenemos el eje x positivo y el eje y. Entonces, si nos fijamos, al darle, por ejemplo, valores a z de 3, 4, etcétera, ¿no? Pues tenemos que esto sería, tenemos 3 igual a 1 partido por xy, ¿no? Y lo que podemos pasar es, por ejemplo, x para aquí y 3 para aquí. Entonces tenemos x, o si queremos y, igual a 1 partido por 3x, ¿vale? Bueno, pues esta es la ecuación, como ya sabemos, de una hipérbola, ¿no? Entonces tendríamos aquí una hipérbola. Entonces, vamos girando el plano a altura 3, tendríamos aquí una hipérbola. De manera que estas serán las asíntotas, ¿no? Sigue la dirección del eje y y del eje x, ¿no? O sea, líneas que la curva se acerca cada vez más a ellas y se aproxima al llegar hacia el infinito, ¿no? Ahí las dos asíntotas, ¿no? Bueno, pues eso sería lo que pasaría a altura 3, ¿no? Y si ahora cogemos a altura 2, por ejemplo, o 1, ¿no? Entonces tendríamos lo mismo, pero cuando z, en este caso dimos a z un valor 3, y si cogemos z, el valor, por ejemplo, 1, pues tenemos que sería pues y igual a 1 partido por x. Tenemos ahí otra hipérbola, y la hipérbola aquí queda más hacia adentro. El vértice quedará más alejado del origen, o sea, quedará más por aquí. Otra vez tenemos lo mismo, otra hipérbola que se aleja. Bueno, entonces, como va a pasar esto, eso quiere decir que la superficie estará formada aquí por hipérbolas, de manera que esa superficie se va alejando y provocando aquí esta forma de secciones hiperbólicas, ¿no? Vale. Si, por ejemplo, le damos a z valor menos 1, ¿no? Entonces tendríamos z, por ejemplo, menos 1, entonces igual a 1 partido por xy. Podríamos pasar esto para aquí y tendríamos y es igual, vamos a pasar el menos hacia este lado, a 1 partido por menos x, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otra ecuación, de manera que al ser negativo, pues quedará de este lado. Cuando vale 1 negativo, pues tendremos entonces aquí la curva que viene por aquí, por ahí debajo de este plano, a altura menos 1. Por allí debajo, vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, ya que está por allí debajo, ¿no? Bueno, y lógicamente esto, pues según le damos valores negativos mayores, entonces aquí lo que va a pasar es que esto en realidad se va a ir acercando, igual que pasa aquí. O sea que aquí, por ejemplo, nos vamos acercando, ¿no? Según vamos dándole valores mayores, pues aquí exactamente igual. O sea que la siguiente hipérbola, cuando damos menos 3, menos 4, etcétera, pues tendremos que la curva vendrá por aquí más hacia adentro y lo mismo por allí detrás, ¿no? Con lo cual, si cortamos la figura, pues aquí saldrá esta forma así. Este fragmento aquí, y allí detrás pues tendremos el vértice este. Estamos cortándola a la altura, por ejemplo, de z igual a menos 5, ¿no? Mientras que aquí tenemos este corte a la altura de 3 o lo que queramos, ¿no? Y ahora esto bajará por aquí, haciendo una hipérbola que cada vez se va metiendo más hacia adentro. Con lo cual tendremos aquí la superficie que hace esto así. Vamos a cortarla en cuadrado así. Y lo mismo aquí. La cortamos también en cuadrado y hacemos algo como esto así. Bueno, pues si tenemos ya la superficie que viene por aquí, aquí tendremos entonces estas curvas, y las que nos interesan son los valores, por ejemplo, para z. Pero si cogemos, por ejemplo, valores, vamos a darle valor, por ejemplo, ahí menos 1, ¿no?
Entonces, o menos 2, menos 3 sustituimos. Entonces tenemos aquí la ecuación. Entonces cuando vale menos 3 tenemos que z es igual a 1 partido menos 3x. Entonces volvemos a tener aquí otra hipérbola. Para el plano de corte que viene por aquí, pues tendremos esta curva hiperbólica y aquí debajo tenemos su correspondiente, la otra rama correspondiente en el plano que está aquí, siguiendo pues eso, una paralela al plano zx y pasando por el punto menos 3 en y, ¿no? Ya que decíamos que esto era el eje y, en este caso y negativo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos que las secciones de todos los planos que vienen por aquí provocan también hipérbolas, ¿no? Vale, y vemos que aquí tenemos una rama y aquí la otra, y el momento en que venimos hacia aquí, ¿no? Entonces tendremos aquí la curva que viene por aquí y por allí debajo, por ahí, o sea que tendremos también las dos ramas, ¿no? Y si por último cortamos por planos paralelos a x, paralelos a z y, que pasen por x, por 1, por 2, por 3, etcétera, volvemos a tener aquí pues lo mismo. Como vemos es una hipérbola porque ahora le damos por ejemplo a x valor, vamos a darle valor 3, entonces sustituimos z igual a 1, 3 y otra vez tenemos otra hipérbola, por lo tanto en valor 3 aquí tenemos esta hipérbola que tiene esta rama y esta otra. Y aquí tenemos entonces las dos hipérbolas con el plan, las dos ramas hiperbólicas, quiero decir, con el plano que corta paralelo a ZI y que pasa por el punto 3. Bueno, pues ya sabemos entonces cómo es la superficie y la podemos dibujar en diédrico, que es lo que nos da una mejor información de la misma, ¿no? Entonces vamos a darle un poco de oscuridad por aquí, en el entrante y también por aquí detrás, y lo mismo por aquí. Y luego por aquí debajo. Vale. Por allí ya pues no lo hacemos, podríamos sombrear la parte de arriba. Pues la superficie queda por aquí todo. Esto sería la simétrica y detrás, y aquí pues tendríamos este detalle. Y lo mismo esto por aquí. Bueno, pues esa es la superficie, como vemos, como si fueran aquí unos huecos, ¿no? Entonces, si representamos esto en plantilla alzado, tenemos dos opciones. Si, por ejemplo, representamos aquí el eje, voy a poner aquí el eje X y aquí el eje Y, pues tenemos esto visto desde arriba, tenemos el eje Y y el eje X, pues vemos estas dos curvas, ahí las vemos, ¿no? Las dos hipérbolas, ¿no? Al cortar a cierta altura, ¿no? Ya que esto se va acercando cada vez más, ¿no? Vale. Ya que esto se separa más, pero según vamos a Z, entonces, bueno, lo corto a cierta altura y entonces están separadas hasta cierto punto, pero cada vez tienden a tocar este punto, los vértices, según subimos, ¿no? Entonces esto sería lo que correspondería a la planta, pero si nos fijamos, estos dos trozos también se ven por debajo del plano Z igual a 0, con lo cual también habría que marcar esto y esto, o sea que esta sería la planta de la figura cortada a cierta altura, ¿no? Y ahora al representar en alzado esto, pues tenemos que lógicamente se verán las 4, con lo cual estos dos se verán aquí en el alzado, mientras que estos dos se verán aquí. O sea que esta será la planta y alzado de esa superficie, ¿no? Bueno, vamos a marcarla así, más definida. Y aquí pues las secciones hiperbólicas que vendrían por aquí detrás. Y lo mismo, estas que hacemos en este sentido, paralelas al plano ZX, que vendrán por aquí. Bueno, pues esta sería una opción, y si giramos los ejes, al traerlo hacia aquí, giramos esto 45 grados, entonces tenemos que colocamos aquí la línea de tierra, colocamos, por ejemplo, el eje de esta manera, así, los vamos a colocar así, a 45 grados, ¿no? Con lo cual ahora esto viene a parar aquí. Estarían otra vez las 4, ¿no? Pero estas dos son coincidentes, ¿no? Y las dos coincidentes son en realidad las que corresponden a la parte de abajo, ¿no? Vale. Entonces las tendríamos aquí cortadas a cierta altura, porque esto va hasta el infinito, no termina, ¿no?
Entonces tenemos que ambas se verán según esto. Mientras que el eje cartesiano viene por aquí, aquí tenemos el eje Z, ¿no? Y ahora se verán estas dos que tenemos de este lado cortadas a cierta altura y por tanto tendremos aquí esto. Y si están cortadas a cierta altura, pues se verá este trozo así. Con lo cual tenemos la planta y alzado de la figura. Aquí sí que aparecería completa la superficie porque en realidad está cerrada por aquí, mientras que aquí en esta proyección ya lo estamos viendo aquí. O sea, tenemos esto así, ¿no? Según lo vemos, según esta proyección, ¿no? Tal y como tenemos ahí, porque es la que estamos cogiendo aquí para hacer este alzado, ¿no? Mientras que en la planta vemos las cuatro aquí, las cuatro formas, ¿no? Que habría que cortarlas, las podemos cortar a la altura que queramos, así por ejemplo, ¿no? Entonces tendremos aquí una, etcétera, aquí otra. Bueno, pues esas serán las dos proyecciones. El plato alzado girando los ejes de manera que esto podría ser X e Y y aquí lo mismo X e Y. Bueno, pues esta es la superficie, es una superficie generada toda con hipérbolas, ¿no? Ya que como vemos van saliendo hipérbolas, todas las secciones que son paralelas al plano ZY, ya vemos que son hipérbolas. Las que son paralelas a ZX también son hipérbolas, ¿no? Y las paralelas a el tercer plano coordenado XY, o sea Z1, Z igual a 2, Z igual a 3, también son hipérbolas, ¿no? O sea que en la dirección de los tres planos coordenados todas las secciones de la superficie pues van a ser hipérbolas, ¿no? Son estas hipérbolas, secciones horizontales, son estas secciones que son paralelas al plano ZY, cuando X vale menos 3, menos 4, etcétera, ¿no? O sea que todas estas también son hipérbolas, ¿no? Y lo mismo tenemos su otra rama por aquí abajo, así, todo por ahí. Y lo mismo pasa con esto. O sea que en las direcciones de los tres planos coordenados tenemos siempre hipérbolas, ¿no? Cualquier sección de la superficie va a estar generada solo por hipérbolas. Aquí vamos a dibujar igual que esto viene así. Pues esto vendrá la hipérbola correspondiente ahí abajo, su simétrica, ¿no? Y aquí las formas también hiperbólicas. Bueno, no es una superficie difícil de intuir, pero algo difícil de dibujar, ¿no?